Buenas a todos, yo soy Daga y bueno, en el vídeo de hoy vamos a hablar acerca del libro de Bruno Latour, Reensamblar lo social, que seguramente sea uno de los vídeos, uno de los libros más importantes de Latour, ya que es donde esquematiza, incluso llega a llamar que es una guía sobre la ANT, o en español la TAR, es decir, la teoría de actor red, ¿no? De Actor Network Theory. Y bueno, realmente este libro es muy potente, sobre todo porque presenta de una manera general todo el marco de acción de la metodología o de la forma, digamos, de comprender las ciencias sociales, en concreto la sociología, pero también la economía. Y en verdad, pues yo creo que es aplicable a cualquier tipo de ciencia social, incluso llega a aplicarse también en biología, si no me equivoco. Pero bueno, realmente se tratan muchos temas. Al fin y al cabo, Bruno Latour es sociólogo, pero también es filósofo. Y sobre todo también es un intento de cambiar el paradigma de la sociología. Va a hacer una crítica bastante general a la sociología que se ha hecho anteriormente. Pero bueno, este primer vídeo me gustaría que fuera introductorio, como otros que he estado haciendo últimamente, ¿no? Me gusta presentar generalmente de lo que va la obra y luego ya pues vamos hablando en otros vídeos más específicamente de aquello que es principal, ¿no? Así que lo primero que hay que tener en cuenta es que yo creo que Reensamblar lo social es un libro que es muy potente, sobre todo porque te presenta el modo de entender la realidad de Latour. Incluso Latour llega a hablar muchas veces en términos de ontología o de metafísica, habla del modo en el que a lo mejor comprendemos el mundo y cómo a través de ese modo de comprender el mundo, de entenderlo, aplicamos un esquema sobre las ciencias sociales, ¿no? Entonces, este libro, Reensamblar lo social, que además el nombre está bastante afín, tanto como yo diría que es un juego de palabras, tanto del modo en el que utiliza la ANT, que es la teoría del actor red, del actor red o Network Theory Actor, es que en inglés es ANT, en español es TAR. Pero básicamente la teoría del actor red, básicamente es un juego de palabras entre reensamblar lo social en el sentido de volverle a dar una forma a lo que entendemos por lo social, que es justamente la crítica que dirige Latour, como también la propia metodología de la TAR, ¿no? de Land. Es decir, que la teoría actor-red, por su constructivismo, que hablaremos de ello más detalladamente, pues en cierto modo va a comprender lo social como una especie, digamos, de construcción, pero en un sentido de productiva, ¿no? Como una serie de asociaciones. Pero bueno, esto sobre todo lo trataremos en el siguiente vídeo. Este vídeo me gustaría que fuera más general, como he comentado. Así que bueno, sabiendo que si es un libro que os interesa acercaros a esa metodología, a la TAR, yo creo que es una buena carta de presentación, ya que en cierto modo los puntos principales sobre esta forma de pensar la sociología y las ciencias sociales son presentados aquí. Y bueno, realmente uno de los primeros puntos a tener en cuenta sobre la crítica que realiza Latour es el hecho de que por lo general la tendencia que ha habido pues desde que nació la sociología en el siglo XIX hasta pues la sociología del siglo XX, pues como que ha habido una tendencia general a partir, digamos, de estructuras, ¿no? Ya sea pues una visión más estructuralista, ¿no? O ciertos apriorismos que encuentran, cierto sustancialismo que encuentra a lo mejor en conceptos genéricos, conceptos como generales que pueden dar una explicación a un fenómeno a partir del propio proceso de expresar ese concepto, ¿no? Podemos poner, pues no sé, capitalismo, ¿no? Podemos pensar en posmodernidad, podemos pensar en patriarcado, podemos pensar en infraestructura, todo este tipo de conceptos que son muy totalizantes y que a su vez engloban, o el propio concepto de sociedad. Realmente uno de los puntos que considero que son bastante interesantes de Latour es que él quiere remodelar el concepto de sociedad en esa propia crítica que realiza a la sociología.
porque considera que el concepto de social está bastante sobado, ¿no? Como que todo es social. Y en el momento en el que toda relación es social, que todo lo que se hace es por explicaciones sociales, en el fondo no se está explicando nada, se está cayendo en una tautología en el cual yo digo que esto es así porque esto es social y la explicación social se explica por el propio hecho de que es social, ¿no? Es como, pues, ¿por qué ha hecho esto? Por presión social. Ah, vale, pues es que era presión social, ¿no? Pero en verdad es como, bueno, ¿y esa presión social de dónde viene? ¿A dónde va? ¿Por qué ha sido así? No, es como que esa etiqueta de lo social yo creo que va a ser la punta de lanza que va a generar tanto por su crítica como por su propuesta, ya que su propuesta va a estar va a ser bastante reactiva con respecto al modo en el que se ha instaurado esa forma de entender generalizada de la sociedad a través de esos grandes conceptos que son capaces de abarcarlo todo y a la vez no abarcan nada, ¿no? Porque también es cierto que muchas veces, aunque puedan ser conceptos que a corto plazo puedan generar cierto... sí, todos sabemos a lo que nos referimos, pero sí que es cierto que no llegamos a tener un conocimiento puro de ello, ya que son también conceptos que se diluyen muy fácilmente. Entonces, un punto interesante pues es como que, bueno, lo desarrollaré más tarde, ¿no? Pero básicamente Latour va a tener una metodología bastante empírica, una metodología que va a tratar de conectar o de entender las cosas tal como son y cómo realmente la sociología no es tanto una disciplina que busca esos patrones generales, esos conceptos generales que puedan aglutinar un conjunto de procesos o de estructuras, sino más bien cómo realmente se forman esas cosas, cómo para que surjan ese tipo de lazos sociales tienen que rastrearse los propios lugares más a nivel más micro, ¿no? En vez de estructuras macro, tiene que verse aquello concreto que lo genera y no tanto las abstracciones generales que pueden ser como una especie, digamos, de respuesta que sirve para todo y que a la vez no puede, que luego en lo concreto falla, ¿no? Porque no llega a ser tan potente como luego realmente pretende ser, en cierto modo, ¿no? Pero bueno, el punto de base es que la sociología clásica, ¿no? La sociología también estructuralista y demás, al ser sustancialista, entiende la sociedad como una sustancia, como algo dado, como o las corrientes estructuralistas no entienden que hay una estructura, un proceso que es estático, o sea, como que hay una especie, digamos, de ente que permanece, que es grande, ¿no? Como podamos imaginar, y que en cierto modo lo que se está estudiando es justo ese ente enorme que no se puede abarcar fácilmente, pero que a su vez apelamos a él, digamos, como podemos, ¿no? Porque al entender, digamos, que lo que ocurre en una sociedad está ocurriendo porque existe esa sociedad, en cierto modo estamos creyendo que el concepto de sociedad es un concepto real, ¿no? Es un concepto que apela a algo concreto, pero realmente estamos apelando a una especie de abstracción, a una universalización que realmente parte de cosas concretas, ¿no? O sea, no hay sociedad, incluso llega en cierto momento, aunque por motivos distintos, lo hice de una forma irónica también, pero sí que es cierto que cita esa famosa frase de Thatcher que decía algo así de que no hay sociedad, sino que hay individuos y familias, ¿no? Aunque evidentemente Latour no tenga relación con el liberalismo, sí que es cierto que de forma colindante su metodología, digamos, sí que va a entender que hay que reparar en esos puntos, en esos términos concretos y en esas relaciones que se generan antes de crear a lo mejor o pensar esa estructura macro que se ve
que parece que lo justifica todo, ¿no? Como el meme este que se hizo tan famoso, ¿no? De vivimos en una sociedad, ¿no? Esa frase que es un poco que todos la hemos podido utilizar sin querer, pero que en el fondo si la paramos a pensar es como, bueno, vivimos en una sociedad y qué pasa en esa sociedad, ¿no? O sea, es como algo tan general que puede servir para muchas cosas, ¿no? Y en verdad es cierto. Y yo pienso que también es una forma de economizar el lenguaje, ¿no? Que hay veces que ciertas explicaciones que tienen una complejidad muy grande, pues a lo mejor las podemos, en conceptos o en formas, podemos comprenderlas de una manera más simple, ¿no? Pero justamente el esfuerzo de Latour va por esa dirección, ¿no? De a lo mejor decir, vale, para hablar de una sociedad tenemos que hablar de los componentes de esa sociedad. Y entonces no podemos partir de la base de que esa sociedad existe como si fuera independiente de aquello que genera esa existencia, ¿no? Porque muchas veces se puede hablar de estadísticas, se puede hablar de estructuras, se puede hablar de fenómenos amplios, pero claro, todo eso no son independientes de las cosas pequeñas y cotidianas que generan esos fenómenos. No es que los fenómenos no existan, sino que esos fenómenos para existir tienen que partir de algo que los genere. Y eso está en lo concreto, está en el día a día. Por eso, y eso va a recalcarlo varias veces, también eso es un punto de conexión que también veo de forma radical con Deleuze, que ya sabéis que yo siempre cito a Deleuze porque me encanta. Pero sí que es verdad que Latour cita directamente y le debe mucho a Gabriel Tarde, que es un sociólogo que se quedó un poco en la sombra, porque en verdad es reconocido, pero no es reconocido, ¿no? No es un sociólogo que está en el mainstream. Para aquellos que a lo mejor podáis, os haya interesado Deleuze, a lo mejor sí que lo conocéis, porque Deleuze también lo cita mucho y ha bebido mucho de su sociología, y en cierto modo es uno de esos escritores interesantes y olvidados, ¿no? Aquellos pensadores que a lo mejor no han tenido el potencial de volverse mainstream y por lo tanto quedar más en la sombra, pero que no invalida que su forma de hacer las cosas no fuera interesante. Y justamente yo creo que lo que es interesante de Latour es que redescubre a Gabriel Tarde, del mismo modo que Deleuze también repara en él y bebe mucho en su filosofía, porque considera que justamente la formación de las cosas grandes parten de las pequeñas cosas, ¿no? Es como una filosofía, bueno, realmente una sociología que partiría de lo micro, ¿no? Digamos, pues no se me ocurre ahora ningún ejemplo, pero sí, no sé. Pues sí, para crear una casa, ¿no? Para crear una casa necesitas muchos ladrillos, necesitas cemento, necesitas una serie de ingredientes que a lo mejor es lo que parten, o sea, es lo que realmente construyen la estructura, ¿no? Tú a lo mejor luego ves el edificio y la sociología clásica, en concreto Durkheim, ¿no? O Max Weber, digamos, estos sociólogos que a lo mejor sí que se han llevado como con su merecido respeto, por supuesto, pero que han tenido una mayor importancia, digamos, han entendido, a lo mejor han analizado la casa como ese fenómeno en sí ya creado, mientras que a lo mejor la metodología de Tarde era justamente fijarse en cómo esos ladrillos se iban construyendo, cómo el albañil paraba para almorzar o cómo se encendía un cigarro para descansar, digamos, esos pequeños detalles que hacen que la casa termine estando. Considera tanto Latour como Tarde, incluso Deleuze en su filosofía, aunque de formas distintas también está, es realmente lo que construye la realidad. No, la realidad no se construye por una sustancia que se llama sociedad y a partir de esa sustancia se nos va a revelar como una especie de realidad oculta, ¿no? Sino que realmente en esa cotidianidad, en ese conjunto de series, de fragmentos que componen como un mosaico gigante, ahí es donde se encuentra realmente el meollo del asunto, ¿no? Y por esa propia limitación, ¿no? de que tú cuando te paras a pensar en la realidad, ¿no? Claro, un concepto tan general como el concepto de realidad, lo piensas y es algo tan general que ¿por dónde empiezas? Porque tú puedes ir de lo general a lo particular, ¿no? Y en cierto modo el intento de Latour yo creo que es
intento, que si también trata también de ser bastante empirista, muy empirista, es de ir de lo más mínimo, ¿no? De lo que está al alcance, ¿no? Y generar todas las relaciones, generar todos los vínculos que se destilan de eso para poder llegar a lo mejor a una comprensión de aquello que luego es más abstracto, ¿no? Y es un poco lo que yo por lo menos entiendo que a Latour le obsesiona, ¿no? De no querer construir la casa por el tejado, ¿no? De que aunque sea una metodología más aburrida, ¿no? Incluso esto de forma así como cómica mencionar en algún momento, ¿no? Claro, es mucho más interesante hablar de cosas abstractas, hablar de cosas así como de debates muy pomposos, ¿no? Pero a Latour no, a Latour le interesa lo concreto, porque del mismo modo que un científico en un laboratorio hace una tarea aburrida, ¿no? En el momento pues de que tiene que diseccionar una cosa, tiene que coger una herramienta, tal, es como algo que es cotidiano, pues de una misma forma el científico social tiene que entender que su forma de aproximarse a la realidad debe estar mediada por todo lo que compone la realidad, ¿no? Del mismo modo que a lo mejor el procesador de textos construye el texto y las letras que están en ese texto transfieren la información, realmente eso está, por así decirlo, dentro del conjunto del texto que tú te estás leyendo, ¿no? Entonces, digamos, todos esos componentes, me iba a salir inconsciente, ¿no? Pero en cierto modo velados, que forman parte de la realidad, son tan importantes como a lo mejor esa abstracción que tú has leído en el texto. Pero ese texto no sería nada si no hubieras tenido, si no hubiera estado esa persona escribiéndolo, esa persona hubiera tenido una pluma si estaba antiguamente, o si ahora pues está con su ordenador, ese ordenador habría tenido que crearlo una empresa, que esa empresa ha tenido trabajadores, esos trabajadores han tenido una familia. Si os dais cuenta es como que tú empiezas a ver las conexiones, las relaciones entre cada cosa, y ahí es donde la realidad es infinita, ¿no? Que realmente es algo que no puedes agotar, ¿no? También es una tarea que también es infinita, ¿no? Realmente yo creo que Latour tampoco pretende hacer como una cartografía de la realidad generalmente, sino que más bien analizando algo concreto, pues tratar de buscar, de rastrear todos los motivos que están ocultos y que hay que llegar a ellos para poder tener una comprensión más certera sobre aquello que se está analizando, ¿no? Entonces el punto aquí es eso, mientras que a lo mejor la sociología más tradicional había entendido que hay ciertas sustancias, ¿no? Hay cierto sustancialismo en los entes que se están analizando, la filosofía o la sociología de Latour va a entender que eso no es así, sino que la propia realidad parte de cierta construcción, no en un sentido tampoco relativista, porque él habla de que es objetivo, que su filosofía, su sociología es objetiva, trata de buscar la objetividad, pero para encontrar la objetividad se tiene que encontrar en la construcción de cómo construimos esa realidad, ya que la construimos en el momento en el que entablamos relaciones entre las cosas, no en que descubrimos un mundo de las ideas que estaba ahí y lo hemos revelado pensando y reflexionando sobre él, ¿no? Pues eso es un poco a lo mejor la carta de presentación que os podría decir de Latour, ¿no? Digamos, de lo que es a lo mejor el punto, digamos, más crítico o cómo, digamos, viene a proponernos una cosa en base a una crítica sobre la sociología anterior. Pero bueno, de todas formas quería dedicarle un capítulo entero a ese tema, que será seguramente el siguiente. Pero siguiendo a lo mejor con la propuesta de Latour, o lo que va a traer la sociología de Latour, o el método de la teoría de Dr. Red, que al fin y al cabo es un método que no estoy seguro si realmente lo inventó tal cual Latour. Yo sé que Latour es el máximo exponente, pero tanto Michael Callon, que también es un autor que me gustaría traer al canal, que es economista y trata también la economía desde el punto de vista de la Ant, y hay otros autores que también lo han tratado, ¿no? Pero desde luego Latour es la cara visible y la persona con mayor importancia dentro de esta corriente de ciencias sociales, porque en el fondo es un método. Él llega a decir que no es tanto una teoría, sino más bien como una guía para analizar la realidad y
aplicándola pues a la ciencia social que deseemos, ¿no? Aunque concretamente él va a hablar de sociología porque es lo que le interesa y en lo que está instruido él. Pero bueno, vamos a analizar algunos puntos que son importantes, ¿no? Para entender la propuesta de Latour, ¿no? De la sociología de Latour. Al fin y al cabo, el primer hecho que lo he mencionado por encima es que Latour va a partir de un empirismo radical. Realmente él considera que la realidad, a la hora de pensarla, no podemos partir, digamos, de esas ideas abstractas, o más bien incluso le daría la vuelta, ¿no? Como la inversión del platonismo de Deleuze, ¿no? Es como, vale, pues estamos pensando en el Estado o estamos pensando en la burocracia, ¿no? O conceptos así que dices, sé que se refieren a cosas y esas cosas tienen sentido en la realidad, pero realmente es una generalización absoluta. Latour diría, vale, la burocracia, para entenderla hay que entender qué hay detrás de la burocracia. Para entender la burocracia hay que entender, pues imaginaos, un problema generalizado, ¿no? De que lo típico, que los burócratas tienden a ser lentos, ¿no? Por el hecho de que, o sea, que como que tiende a estar congestionado, ¿no? Todos los procesos, digamos, que se realizan dentro del ámbito público que gestionan burócratas, ¿no? Pues si Latour se pusiera a analizar las cosas, pues se pondría a hablar de una forma empírica, diría, vale, vamos a ver cómo ese funcionario que tiene un cargo público vive su día, cómo sus relaciones se generan en ese día a día, cuáles son los medios que tiene para realizar estas cosas. Digamos, es como que iría rastreando todo el tipo de de relaciones que operarían en el ámbito de lo que llamamos burocracia, pero claro, la burocracia estaría en la educación, estaría en la sanidad, estaría en la administración, estaría en la agencia tributaria, estaría en la policía, estaría en tantas y tantas cosas, ¿no? Entonces, si tú vas yendo de más, o sea, de burocracia a menos, tú tienes que partir de lo que está más abajo, de lo que está a pie de calle, ¿no? Entonces, el método de Latour, evidentemente es una tarea que no se puede abarcar toda, absolutamente es imposible, pero lo que sí que está claro es que si tú coges papel y lápiz y te pones a ver los detalles que se generan en la burocracia, ¿no? Analizando ese problema de por qué va lento, pues a lo mejor puedes darte cuenta, hoy mira, he ido a este ministerio, ¿no? A este ayuntamiento y me he dado cuenta de que esta persona no está atendiendo el problema porque hay una cola inmensa. Podría pensar que no hay medios suficientes, porque realmente si hay una cola inmensa para tanta gente, eso lo que me da a entender es de que esto no está funcionando bien por tal, ¿no? O sea, si os dais cuenta, la explicación que se está generando en base a lo que estás viendo en la realidad y cómo eso se rastrea, ¿no? Y en cierto modo la explicación del funcionamiento de las ideas sociales que a veces pueden ser vistas desde ese punto de vista como más abstracto y desvinculado en cierto modo de la realidad, que aunque explique la realidad está más allá de la realidad y desde ese más allá trascendente trata de explicar lo que hay abajo, pues justamente el movimiento de Latour sería inverso, es como desde el propio empirismo, desde la propia cotidianeidad de todos esos vínculos, de todas esas relaciones que puede haber a nivel cultural, semiótico, a nivel pues económico, político, todo ese tipo de relaciones que están operando a la vez, si se rastrea hacia dónde va, ¿no? Llegar a decir la frase esta de como de seguir, como lo decía, sí, como seguir las pistas, ¿no? Seguir las asociaciones. Pues entonces, si tú vas siguiendo esas asociaciones, pues vas llegando a los puntos que crean esa realidad, ¿no? Porque claro, el error es pensar que la sociedad existe sin personas, ¿no? Porque hay veces que podemos llegar a pensar que la sociedad es algo que está ahí y ya está, ¿no? Como si lo tuvieras. Yo tengo una sociedad en mi casa, ¿no? Y es como, no, la sociedad no está, ¿no? Es como la paradoja esta del montón de arena, ¿no? Vale, todos sabemos que la sociedad la formamos las personas, ¿no?
que bueno, eso luego lo hablaremos porque también con Latour es muy interesante ese punto, ¿no? Pero la sociedad la formamos las personas, la comunidad de personas que interactúan, podríamos decir, ¿no? Desde una visión más subjetivista, ¿no? Vale, pues ¿cuántas personas hace falta quitar para que deje de ser una sociedad, ¿no? Es un poco ese tipo de paradoja lógica, ¿no? Tú quitas 2 personas y sigue habiendo una sociedad, vas quitando y tal, y de repente dejas 3 personas y es una sociedad. A lo mejor si se conocen es un grupo de amigos. O si pones 5 personas más y son del mismo lugar, del mismo edificio, pues son el grupo de vecinos o viven en el mismo barrio, ¿no? ¿En qué momento empieza y en qué momento acaba la sociedad, ¿no? Pues justamente Latour lo que está haciendo es eso, pero al revés, es como, vale, vamos a analizar la sociedad, pero desde lo que hace que se vaya componiendo la sociedad, no desde esa estructura genérica que se supone que realmente da una explicación, pero que en el fondo no explica nada, que es un poco un concepto comodín, ¿no? Que se apela a él, ¿no? Para hablar de una cosa a la que todos sabemos a lo que nos estamos refiriendo, pero nadie sabría explicar exactamente qué es de una forma que no sea lo suficientemente ambigua, ¿no? Para que nos entendamos. Y bueno, hablando más allá de ese empirismo, otro de los puntos esenciales y que yo creo que es de los más interesantes también a mi juicio es el que al fin y al cabo, como os decía antes, él parte de una visión ontológica del mundo y en cierto modo esa visión ontológica constructivista que critica ese sustancialismo implícito en las ciencias sociales para analizar los fenómenos a partir de modelos y de estructuras que van más allá, digamos, de lo concreto que genera la realidad social, podríamos decir. Él va a partir, digamos, de una especie de ontología, pero que es simétrica, ¿no? Hay una simetría en la ontología de Latour. Va a hablar desde un mismo plano. También por eso me remite tanto a Deleuze, pero también yo creo que me remite desde Tardé, ¿no? Porque yo sé que en algún momento cita a Deleuze, pero tampoco sé hasta qué punto Latour está tan inspirado en Deleuze, ¿no? Pero bueno, beben de un círculo intelectual más o menos coetáneo, un poco posterior, pero beben de influencias, ¿no? Al fin y al cabo, en ese mismo plano ontológico no hay una jerarquía. No hay una jerarquía, y esto porque lo digo, porque esto lo desarrollaré en un capítulo que además yo creo que será muy, muy interesante, ese capítulo, que es uno de los puntos más fuertes para mí de Latour, que es como que al fin y al cabo Latour entiende lo social, entiende la realidad a partir de las asociaciones, y eso en la crítica que va a dirigir a la sociología tradicional se ve claramente. Él considera la sociología como la ciencia de las asociaciones, y siempre hemos tendido a pensar que lo social depende siempre de personas que interactúan entre ellas y que la sociedad y lo social es algo propio de sujetos, ¿no? En un esquema pues bastante neokantiano, ¿no? Como también ha podido haber en algunas teorías, ¿no? Que al fin y al cabo ven que la sociedad parte de individuos y estos individuos interactúan y a partir de la importancia de esa centralidad del individuo pues se puede llegar a analizar la sociedad, ¿no? Pero claro, el error que rescata Latour de una forma bastante convincente yo creo que es el hecho de que durante todo este tiempo no nos hemos dado cuenta, o por lo menos hemos pasado por alto, que los sujetos, los individuos, los humanos, las personas, como queramos llamarlo, no somos lo único que existe en la sociedad, ni es necesariamente el ingrediente, iba a decir el ingrediente principal que lo compone. Evidentemente yo en ese sentido sí que considero que las personas es especialmente importante no hablar de ellas, pero sí que es cierto que a nivel operativo, que esto es lo que interesa de Latour, a nivel operativo, a nivel ontológico, todos los objetos, incluso entrando en el marco de sujeto-objeto, ¿no? Tanto los sujetos como los objetos realizan lo social, o tanto los sujetos como los objetos dan lugar a lo social. Y no es que los sujetos den lugar a lo social y los objetos sean cosas que están ahí con las que nos topamos y con las que hacemos las vidas los sujetos. Y una persona es muy social porque habla con muchas personas y como si todo fuera, ¿no? Como que todo lo social depende de que las personas
son personas y son muy personas y hablan, ¿no? Una especie de humanismo que yo creo que se ha atendido siempre desde la sociología. Pues yo creo que lo interesante de Latour es que eso lo parte por la mitad. Lo parte por la mitad y la teoría del actor red es como que le da una patada directamente a esa forma de entender la sociedad desde cierto antropocentrismo, ¿no? ¿Por qué? Porque no voy a desarrollarlo en exceso porque en otro vídeo lo quiero tratar mejor, pero al fin y al cabo, si ciertas sociologías, como podrían ser la de Parsons, que tratamos aquí también, que tiende a mirar el individuo, la de Weber, o realmente todas las tradiciones normalmente han tendido a ver al individuo como el sujeto, ¿no?, que da lugar a una sociedad, ¿no?, como el sujeto del que se parte la sociedad, ¿no? Entonces, Latour lo que va a poner, o sea, va a hablar de que los actores, es decir, los individuos, no son solamente actores, no son los únicos actores, sino que los objetos también actúan. Y claro, esto puede sonar raro y hay que en cierto modo deconstruir la noción que tenemos de actor. Él va a utilizar la palabra actante y básicamente un actante puede ser un humano o un no humano. ¿Por qué? Porque en cierto modo, y esto sí que yo creo que es irrelevante, por eso también en eso no sé si diría una crítica, pero sí yo puntualizaría que evidentemente el ser humano no es un actante más entre los actantes, aunque operativamente podamos entender que sí. Luego realmente a la hora de la verdad, realmente el hecho de tener intención yo creo que es importante, ¿no? Porque es lo que diferencia al sujeto del objeto en cierto modo. Pero sí que es cierto que me parece interesante considerar al objeto como un actante o como incluso un actor, pero mejor utilizar actante porque si no es un poco lioso, ¿no? Porque en cierto modo eso nos abre de repente una puerta totalmente inexplorada a entender nuestra realidad social a partir de las relaciones sin priorizar al sujeto sobre el objeto, ¿no? Porque parece que sí o sí se haya tendido a priorizar al sujeto sobre el objeto en las ciencias sociales, no porque, o sea, ¿cómo decirlo? O sea, con ciertas razones, evidentemente, pero sí que eso limita la comprensión de la propia sociedad. Os podría dar un ejemplo, pero esto lo desarrollaré mejor en otro vídeo, ¿no? Pero la forma en la que le interesa a Latour entender lo social es en el hecho de cómo interactúan las relaciones, ¿no? Y esas relaciones no se tienen que dar únicamente entre los sujetos. Un ejemplo de ello es que si tú pusieras una puerta y la cierras con llave o dejas una puerta cerrada, tú socialmente estás indicando, estás trasladando que ese lugar no se puede entrar, ¿no? Y al contrario si dejas abierta o si pones un cordón y luego lo quitas, ¿no? Digamos, ese objeto que tú estás utilizando, más allá de que no tenga autonomía, que a lo mejor sea un medio para un sujeto para hacer cosas, la realidad es que ese objeto interactúa con la sociedad, ¿vale? Entonces lo social, las diferentes asociaciones que se generan están mediadas por los objetos que la componen. Del mismo modo que un código jurídico están escritos las leyes y se interpreta para poder aplicarlas sobre los sujetos, pues entonces esos sujetos en cierto modo interactúan con las leyes como algo escrito. Y si no estuvieran esas leyes, no podría funcionar. Por lo tanto, las leyes en cierto modo actúan, sirven como actante para poder aplicar una serie, digamos, de dispositivos políticos, legales, sobre los individuos que viven en sociedad, o que una cámara de seguridad, en cierto modo, permite grabar a la gente sin tener que tú estar presente grabando. Es un buen ejemplo también de cómo un actante puede cumplir una función de algo que realmente antes tendría que estar una persona ahí mirando y vigilando, ¿no? Ahora tú puedes dejar una cámara de seguridad y ese rol de tener la zona vigilada lo está cumpliendo el objeto. A eso yo creo que es lo interesante que crea Latour, o por lo menos propone con la teoría del actor red, ¿no? Porque al fin y al cabo, si os dais cuenta, los objetos, que muchas veces los entendemos como cosas que pasivamente están ahí, que están a nuestro servicio, que las utilizamos para satisfacernos, para nuestras utilidades, para
Sí, o para cosas o no sé, también se me ocurren cosas que a lo mejor van en contra de nosotros, ¿no? Pero lo importante es que los objetos, aunque no tengan autonomía, aunque no tengan intención, forman parte del entramado social con tanta importancia como los propios sujetos. Y darle esa importancia que merecen es muy relevante porque a lo mejor nos permite pensar nuestra realidad de una forma más rica, más profunda, más fértil. Porque al fin y al cabo, si tú rastreas las asociaciones, que es el punto que en el fondo es lo que quiere hacer Latour al reensamblar lo social, volviendo al título de la obra, si reensamblamos lo social, es decir, si quitamos el ensamblaje anterior, que era el de la sustancia, es decir, antes lo social no estaba ensamblado, sino que estaba dado, pues ahora lo vamos a ensamblar. Y para reensamblarlo, básicamente vamos a construir todas esas asociaciones y vamos a comprender cómo funcionan los mecanismos que construyen la sociedad. Porque la sociedad está construida en el mismo momento en el que creamos una ley. En el momento que se escribe una ley, esa ley va a aplicarse sobre el mundo. Y el mundo funcionará de una determinada manera en el momento que esté esa ley, ¿vale? Entonces, claro, si lo pensamos, si el mundo funciona bajo ese tipo de fuerzas sociales, de fenómenos sociales, ¿no? Todas esas abstracciones parten de procesos muy concretos que han sido generados pues por eso, porque haya alguien que haya escrito la ley, haya utilizado un lápiz, la haya escrito, se haya firmado, como algo que también socialmente tiene que tener esa validez, si no, no sería. Si os dais cuenta, todos esos pequeños detalles que pueden ser pasados por alto, por verse demasiado cotidianos, banales, que dices, sí, bueno, es un texto, como podría ser un texto de cualquier tipo, como las instrucciones del microondas o pues una revista del corazón. No, pero realmente dentro de esos detalles hay un mundo que estructura todo aquello que parece como más general o más importante, ¿no? Pero realmente la realidad es que en esos detalles es donde se construye nuestra realidad social y es lo que Latour quiere reparar. Quiere que nos demos cuenta de que la sociedad no puede funcionar si no hacemos un estudio más detallado sobre aquello que hace que la sociedad funcione. Y aquello que hace que la sociedad funcione es lo concreto, lo que va a lo que se le puede seguir la pista. Porque si hablamos de capitalismo, hablamos de infraestructura, hablamos de cosas así, la realidad es que no podemos seguirle la pista así de una forma, porque hemos partido de lo general, no hemos partido de lo particular, ¿no? Entonces, si partimos de lo particular, del mismo modo que haría un detective, ¿no? Cuando va a buscar las huellas y rastrear cómo se ha cometido el asesinato, pues de esa misma forma similar es como el científico social tiene que descubrir cómo se generan las cosas, ¿no? Un economista no puede hablar de inflación en general sin ver cómo el aumento de la masa monetaria ha tenido que generarse porque unas personas han estado imprimiendo, porque se ha estado transmitiendo, ¿no?, esos flujos de moneda, y cómo esos pequeños, o sea, cómo esos actos concretos, ¿no? Por eso también importante la figura del actante y tanto en un sentido humano como no humano, cómo esos actores, en el momento que interactúan, generan, digamos, una cadena, una serie de relaciones que desembocan en algo que podemos llamar social. Porque no tenemos que olvidar que la sociedad o lo social no es algo que preexiste, no es algo que está dado, sino que es algo que depende de las asociaciones. Entonces yo, por ejemplo, en este vídeo estoy generando algo social. ¿Por qué? Porque estoy cogiendo esta cámara como un actante, yo mismo estoy hablando sobre ella, yo luego, cuando pare de grabar, publicaré el vídeo, y cuando publique el vídeo, eso luego evidentemente irá a YouTube, que es una plataforma con todo lo que lo compone. Cuando esté publicado, pues las personas que me estáis viendo en este momento, pues os transmitiré esa información que os estoy transmitiendo, y a raíz de eso pues se crea toda una red, que no vamos a hablar de momento del concepto de red, que es muy importante, pero si os dais cuenta, YouTube en abstracto no es nada, ni este vídeo, o sea, ni los vídeos en abstracto, o sea, puedes hablar de ellos evidentemente, luego es algo normal, pero donde se compone, digamos, el peso de lo que a lo mejor es YouTube es en el hecho del conjunto de actantes que han formado parte para construir todo lo que va formando esa red infinita, podríamos decir, porque realmente es infinita,
que construye la realidad. Entonces yo creo que esto, aparte de que es muy interesante, es muy potente, porque además da una sensación de que sea inagotable. Puede incluso agobiar un poco, ¿no? Porque evidentemente no puedes analizar la realidad, o sea, es totalmente imposible, pero sí que por lo menos te da una visión de que la realidad es inmanente, está al alcance de todo el mundo, y que para poder entender aquello que está más allá hay que partir de lo que está más acá, ver cómo se mueven las cosas, analizarlas y poder rastrear las asociaciones, ¿no? Entonces yo creo que la forma en la que realmente Latour nos propone, nos propone esta metodología, nos propone esta nueva forma de ver el mundo y sobre todo de analizarlo en las ciencias sociales. No sé si cómo estará cómo está a día de hoy, digamos, la teoría del acto de red. Yo tengo entendido que no sé si de moda, pero en cierto modo que es una teoría que tiene bastante valor, pero por lo menos la intención de Latour es remodelar las ciencias sociales y tratar de asemejarlas más o de buscar aquello que hace a una ciencia ciencia, ¿no? Si os dais cuenta, las ciencias puras pues gozan de cierto reconocimiento basado tanto en su exactitud como en su empirismo, que hace que se pueda corroborar aquello que afirman, ¿no? Sin embargo, las ciencias sociales muchas veces parece que afirmen cosas que al ser tan abstractas podrían ser esa como que podría ser la contraria, se mezclan con la ideología o incluso justifican ideologías, justifican formas de hacer política, de hacer economía. Es como que la ciencia social parecería que es muy difícil depurar lo que es verdad y lo que no. No digo que cualquier cosa valga, no estoy hablando en un sentido relativista, sino que más bien al no tener un método que sea capaz de unificar o que sea capaz de rebatir de forma precisa y absoluta la posición contraria o otras posiciones, parece que cada teórico propone algo y depende de cada cual coger esa teoría más al gusto, ¿no? Que evidentemente la ciencia también, ¿no? No quiere decir que haya un consenso real, ¿no? Entre todos los científicos, pero sí que a lo mejor la ciencia, en el sentido de la ciencia pura, ¿no? Sí que en cierto modo sí que tiende a tener unos consensos más mayoritarios, ¿no? De este modo, pues Latour pues lo que buscaría en el fondo es ese sueño, que tampoco es que lo vaya a lograr, ¿no? Pero sí que por lo menos da un empujoncito a la ciencia social de decir, oye, vamos a centrarnos en esto, ¿no? Porque yo creo que va a ser una forma de acercarnos a aquello que nos interesa, a aquellos fenómenos sociales que nos interesan, a aquello que entendemos por sociedad o lo que se presupone que la sociología debe buscar. Si a lo mejor pensamos las cosas de esta forma, tal vez estemos más cerca de lo que hemos estado antes de comprender todo lo que nos ha podido preocupar, ¿no? Porque si no, muchas veces vamos a estar a lo mejor metidos en debates que son inacabables, ¿no? Y claro, y eso tampoco lo dice como una crítica a la filosofía, si es más, creo que Latour en vida llegó a decir que él sobre todo siempre se había sentido más que otra cosa que filósofo, ¿no? Aunque evidentemente sea científico también como filósofo. Y digo esto porque realmente él no desprestigia la filosofía, porque en verdad él parte de una posición filosófica. Él hace especial hincapié en cómo hay una metafísica, cómo hay una ontología que modula la propia realidad o el modo en el que la entendemos, y como muchas veces eso es olvidado por parte tanto de los científicos, sean de ciencias blandas o ciencias duras, si se quiere. Realmente todo el mundo se le olvida de que hay una forma de entender la realidad de la que se parte. Hay como una ontología, una posición filosófica a la hora de entender el mundo que va a canalizar la forma en la que luego vayas a realizar la ciencia. Entonces es muy importante tener eso en cuenta, porque si no vas a partir de un sesgo a la hora de poder dirigir un método, dirigir un camino para realizar esa ciencia, ¿no? Entonces es importante reflexionar sobre los límites del propio científico y las formas en las que el científico se relaciona con el mundo, porque esas formas en las que se dirige hacia el mundo van a ser las que
tomen una dirección científica y no otra dirección. Entonces yo creo que esa reflexión de Latour yo creo que también está de fondo y es importante, porque es lo que hace que a lo mejor cambie el método y que hace que cambie la forma en la que se pueda analizar la realidad social, ¿no? Así que bueno, este es el primer capítulo de la serie. Espero que os haya gustado, es el más general, como he dicho, de una forma similar como Latour, ¿no? Hemos hecho este primero más general, o no, perdón, al revés, justo el contrario de lo que querría Latour, pero bueno, no pasa nada, nos va a perdonar. Este es más general y luego vamos a tratar temas más concretos en los próximos episodios. Así que bueno, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo. Chao.